Y siendo la 1:04 de la tarde, yo los saludo desde aquí, el stand de Noticias Caracol en este cubrimiento especial en el tercer día de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Y hoy estamos en celebraciones muy particulares porque hoy se celebra el Día Internacional del Libro. Y para que usted tenga el dato, si está por aquí o si planea venir, a las 4:30 de la tarde va a haber una charla muy importante, La voz inmortal de la poesía colombiana, en el auditorio José Asunción Silva, enmarcado en lo que es esta gran celebración del libro, en esto que es la Filbo y que ya se llevan 3 días a cabo. Y a propósito de esos escritos y de esos nuevos relatos que surgen aquí, hay un libro que es por parte de un investigador que descubrió, que halló y siguió el rastro de una escritora del siglo XIX. Pues Alberto Medina tiene la historia sobre esta escritora colombiana que habló con voz propia. Hurgando archivos, escarbando notarías, desempolvando viejas bibliotecas y rastreando en periódicos, Ernesto Altaona Castro recuperó la historia de mujeres borradas por el patriarcado cultural del siglo XIX en Colombia. Allí encontró a Priscila en el país del olvido. Un gran investigador de nuestra región, que es Wilder Guerra, dice que de ella no se sabe nada. Y yo, ¿cómo así que de la mujer que escribió la primera novela, el Magdalena Grande, no se sabe nada? Eso me pareció una indignación total. De la indignación de Tico Altaona, como lo llaman, nació el libro que rescata del olvido a Priscila Aarón de Núñez, dueña y señora de una pluma poética que firmaba artículos en la prensa de su tiempo bajo un seudónimo. Ahí quedó la voz que nos importa, por entregas, con ritmo de folletín. Confirma que a veces dice, a veces insinúa. En el siglo XIX se leen artículos firmados, también por una tal Paulina. Ese rastro no pide épica, pide cotejo. Paulina, seudónimo de una señora colombiana, como figura en sus escritos, era Priscila. El seudónimo fue una herramienta de protección de las mujeres en ese periodo tan convulsionado como fue los finales del siglo XIX, porque el contexto hay que tenerlo en cuenta. O sea, aquí estaban, en un lado ganaban los liberales, en otro lado ganaban los conservadores, en otro lado ganaban los liberales radicales que se peleaban con los liberales otros. Entonces, las mujeres, de alguna manera, también algunos hombres, pero especialmente más las mujeres, usaban seudónimos para protegerse ante la opinión pública. O sea, el periódico tenía un impacto significativo en la comunicación del país. Priscila vivió bajo el horror de las guerras civiles del siglo XIX, que en Riohacha se tradujeron en devastadores incendios. La ciudad es llamada la Fénix del Caribe. Eso tiene una explicación histórica, como nos lo cuenta Adolfo Hernández Garzón. A Riohacha se le conoce como la Fénix del Caribe, por esa extraordinaria capacidad de sobrevivir, de ser destruida y reconstruirse, como el ave de la mitología griega, que renace de las cenizas superando todas las adversidades, desde la quema del corsario inglés Francis Drake a finales del siglo XVI hasta el incendio que provocaron los irlandeses en la toma de la ciudad al mando de José Prudencio Padilla en el siglo XIX. Eso ha hecho que perdamos la memoria documental y solo tengamos documentos a partir del último cuarto del siglo XIX. Abrazados por el fuego, quedaron los documentos originales de parroquia y notaría. Riohacha ardió en 1867. Lo más grave no fue el humo sobre los techos, lo grave fue el hueco que quedó en la historia. Bautismos, matrimonios, defunciones, un esqueleto de ciudad que ya no se puede copiar en limpio. ¿Cuál fue el primer papel, el primer documento que el genealogista encontró y que le permitió empezar como a rastrear esos lazos de familia, esos orígenes y tratar como de descifrar quién es Priscila? Ay, qué buena pregunta. Qué buena pregunta, Alberto. Mira, el documento que fue que me hizo la gran visión, así que dije, wow, ahora sí, fue la sucesión de la mamá de Priscila, Teodora Herrera. La novela de Priscila que sedujo a Tico Altaona fue publicada en 2 entregas en el periódico La Patria. Se llamaba Un asilo en La Guajira. Es un periódico que circulaba en Bogotá, que merece un estudio especial La Patria porque publicaba en 1869, publicaba a hombres y a mujeres por igual, que eso era un tema bien adelantado porque en ese momento había periódicos para mujeres que le decían el bello sexo y había periódicos para hombres con un tema más serio de política y no sé qué, mientras que las mujeres eran que la religión, cómo ser una buena madre y todo esto.
Y lo extraordinario de la publicación en La Patria es que es para hombres y para mujeres y que la novela no es sobre el bello sexo, o sea, no es sobre la religión, no. La novela nos está llevando lo que hoy llamamos periferia al centro. O sea, en 1869, una mujer, yo me atrevo a decir que fue la primera que llevó una historia de Riohacha, de desplazamiento, de violencia a Bogotá. En la novela, cuyos hechos fatales aparecen fechados en agosto de 1867, el fuego de la guerra borra la historia de una familia en la que el padre muere. Los vencidos pierden sus raíces, las pruebas de su existencia y hasta los títulos de sus propiedades. Tico Altaona contrasta la versión oficial de aquellos tiempos con la novela histórica de Priscila. Para mí es el gran valor de la voz femenina, de traernos la calidez humana, la realidad, no esos grandes conquistadores que hice esto y aquello y ya. Sí. Es la historia oficial masculina, patriarcal, centrista, aquí mataron, aquí pasó, tin, tin, tin. En la búsqueda de Priscila, el investigador pudo reconstruir la historia familiar y personal de la escritora. Porque ella nació en Riohacha, se casó en Riohacha con un señor muy importante, Agustín Núñez Baena, como un gran jurista. Por lo tanto, el señor terminó siendo constitucionalista. Eso colocó a Priscila en una posición de privilegio. Tico Altaona encontró incluso el mausoleo donde reposan sus restos en el cementerio central de Bogotá. Quizá un fragmento de Priscila en el País del Olvido recoge la esencia del trabajo cuidadoso y metódico de un colombiano que vive en Canadá, pero que no deja de buscar, como buen genealogista, las pistas de grandes mujeres colombianas que nos dejaron un legado humano y literario. Ahora, Priscila, la miro como una mujer de su tiempo. Vivió un país en convulsión. Su prosa enumera porque la vida le exige enumerar. Nombra vapores, autoridades, parroquias, testigos. No es frialdad, es cuidado. En un mundo que pierde el original, la copia sostiene el día. Y mire que más allá del recinto ferial en esta Feria Internacional del Libro de Bogotá, en su versión 38, también hay actividades muy exclusivas que se toman las calles de la capital de los colombianos. Pues Camila Olaya nos sorprende con esto, que es la imaginación del universo de Rafael Pombo. La magia de los cuentos salió de los libros para instalarse en el espacio público. En plena calle 10ª, en el corazón de Bogotá, personajes y juegos invitan a los niños a reencontrarse con la obra del llamado poeta de los niños. A leer, aprender a soñar. Esta activación hace parte de la estrategia Filbo Incluyente, que busca acercar la literatura a todos los públicos. Le rendimos este homenaje porque, a pesar de haber vivido hace más de un siglo, aún nosotros, los adultos, seguimos recordando sus cuentos y su literatura y la seguimos enseñando a nuestros niños. La experiencia combina talleres en vivo y actividades pedagógicas que permiten explorar las rimas y fábulas de Rafael Pombo desde el juego y la creatividad. Una apuesta que además incorpora inclusión, con actividades como interpretación en lengua de señas y espacios pensados para todos los públicos. Es muy importante porque ellos a través de la lectura viven mundos diferentes y aquí en la Biblioteca La Fuga el profe David les ha hecho vivir unas experiencias increíbles y hoy es un día muy especial. Esta iniciativa se suma a la programación de la Filbo 2026, pero más allá de los pabellones, la feria también le apuesta a la calle como escenario cultural, llevando los libros directamente a la gente. Es importante traer a los chicos, ya que aquí ellos aprenden, se culturizan, que no es simplemente tener un cuaderno, sino también es aprender todos los espacios que nos ofrece la Candelaria para que los chicos hagan actividades diferentes como leer, por interesarse, por sus cuentos. Sabemos que la lectura nos influye mucho y nos enriquece nuestro vocabulario. Entre versos, personajes y sonrisas, Bogotá celebra el Día del Idioma, recordando que la lectura también se juega, se siente y se vive en comunidad. Y en este Día Internacional del Libro y el tercero de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, los invitamos a que sigan conectados porque tendremos más noticias sobre la capital colombiana del libro, nombrada así por la UNESCO en el 2027, que es la ciudad de la eterna primavera. E invitamos a todos los televidentes a que participen de nuestra pregunta del día en este cubrimiento especial de la Filbo 2026.
Para usted, ¿cuál es el libro que todo colombiano debería leer y por qué? Los leemos en @NoticiasCaracol.